Y recibimos en este primer bloque de Claves Económicas a la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Muchas gracias por venir. Por favor, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, publicaron la 16ª encuesta de expectativas empresariales que realizan todos los años. La encuesta sugiere que las empresas siguen de atrás la economía y, de acuerdo a los resultados que han dado, solo 32% de los gerentes señaló que la economía está mejorando. ¿A qué se debe esto y, bueno, qué opinan? Bueno, a ver, para poner un poco de marco, esta es una encuesta que en Deloitte hacemos 2 veces por año, desde el año 2010. Relevamos la opinión de un conjunto de gerentes generales o gerentes financieros de las principales economías, de las principales empresas, que operan en Uruguay. En esta oportunidad tuvimos 335 respuestas y tenemos una encuesta que es bastante abarcativa, tiene algunas preguntas sobre la marcha de la economía, preguntas acerca del clima de negocios, preguntas sobre la situación de las empresas, preguntas también sobre la evaluación de la gestión del gobierno. Y en particular lo que hemos visto en este último tiempo es que en 2015, 2016, con el freno de la economía, había habido un deterioro muy fuerte del clima de expectativas que se veía prácticamente en todas las secciones de la encuesta. En la encuesta de abril de este año se vio una mejora, se vio en general un tono más optimista en las respuestas. Y en esta edición de octubre lo que tendimos a ver fue empresarios que siguen respondiendo que la situación económica está un poco mejor que un año atrás, que hay algunos avances en la coyuntura general de la economía, pero en varias respuestas relacionadas con el clima de negocios y con la situación sobre todo de sus propias empresas, los juicios son más neutros o en algunos casos incluso más críticos, y por eso un poco el título de que la situación general de las empresas viene siguiendo un poco de atrás a lo que es la marcha o la recuperación de la actividad económica en Uruguay. Yendo a la situación concretamente de cómo están viendo los empresarios la marcha de la economía, decías, hay una mejora, pero de todas formas apenas que un tercio o uno de cada 3 empresarios ve que está mejorando la economía. Sí, a ver, hay varias formas de leer un mismo conjunto de resultados, ¿no? Los números concretos son: un 32% contestó que la situación económica es mejor que un año atrás, un 14% respondió que es peor que un año atrás y un 53% dijo que la situación económica es más o menos la misma que un año atrás. Uno podría decir, lo que tú decías, Romina, son relativamente pocos los que dicen que la economía está mejor que un año atrás, cuando en general hay muchos indicadores económicos que están pautando crecimiento y una economía que salió un poco de esa situación de estancamiento que teníamos el año pasado, y puede sorprender ese número por lo bajo. Pero en realidad las respuestas están mejorando respecto a lo que teníamos en relevamientos anteriores, y ahí el hecho de que, lo que decía al principio, que vengamos haciendo esta encuesta hace un tiempo ya, nos pone como una perspectiva histórica que también es interesante. Si uno toma la diferencia entre las respuestas de los que dicen que la economía va a estar mejor y los que dicen que va a estar peor, tenemos un saldo neto positivo, y es la primera vez en 6 años que tenemos un saldo neto positivo. Entonces, es cierto, todavía son muchos los que dicen que la economía está más o menos igual, pero a nuestro juicio es significativo que el saldo neto de respuestas entre los que opinan que está mejor y los que opinan que está peor, se tornó positivo, y es el número más alto en varios años. Tenemos también empresarios que están revisando al alza sus pronósticos de crecimiento de la economía este año, y tenemos también respuestas mejores que las que recabábamos el año pasado y en 2015 respecto a lo que los empresarios esperan para la situación económica en general el año que viene. Por todos esos elementos es entonces que en general entendemos que la visión de las empresas sobre la marcha de la economía está siendo razonablemente mejor que lo que teníamos en 2015 y en 2016, cuando, reitero, había habido un deterioro muy fuerte de la visión de los empresarios en esa materia. Hablabas de perspectiva histórica. ¿Se puede comparar con otro periodo los datos que están dando ahora? Las preguntas son las mismas y la encuesta se aplica a un conjunto similar de empresas, con lo cual sí, son respuestas comparables. Y estoy pensando en otros periodos, desde el 2010 hubo otros periodos de auge, sin embargo, no eran, entonces en el saldo no lograban... El saldo neto ahora es comparable con el que teníamos en 2011, por ejemplo, 2012, Ajá. que era un momento en el que la economía estaba creciendo también, de hecho estaba creciendo más fuertemente de lo que está creciendo ahora. En esa comparación histórica, quizás un elemento importante es señalar
que lo que no está muy bien es, y lo que está realmente peor que lo que recogíamos en forma previa en esta encuesta, es la evaluación que hacen los empresarios del clima de negocios. Ahí, digamos, tenemos varias preguntas sobre el clima de negocios, pero hay una en particular que refiere a la evaluación en términos absolutos, de no si está mejor, peor, en términos absolutos. Se entiende que el clima de negocios es bueno, muy bueno, regular o malo, y allí tenemos un 32% de las respuestas solamente indicando que el clima de negocios es bueno o muy bueno. Ese porcentaje subió respecto a los momentos más críticos en 2015, 2016, cuando llegó a estar en un mínimo de 20% ese porcentaje, pero es muy inferior al que obteníamos en años anteriores. En 2012, por ejemplo, 2011-2012, estábamos hablando de un 60% de empresarios calificando el clima de negocios como bueno o muy bueno en Uruguay. Ahí ha habido un cambio relevante en los resultados de la encuesta. ¿Y a qué atribuyen que solo el 32% de las respuestas dice que el clima de negocios es bueno o muy bueno? Digo, en una comparación incluso hasta de empresarios de la región, por ejemplo, con lo que puede significar, ¿no? Uno tiende a pensar, en otros países hay más inestabilidad. Estoy pensando en el caso de Brasil, por ejemplo. Acá uno políticamente, tiene cierta estabilidad. Sin embargo, evidentemente hay cosas que los empresarios están viendo que están incidiendo en esta evaluación. A ver, podemos hablar de varias otras pistas que aparecen en la encuesta. Nosotros no les pedimos explicaciones a los empresarios que responden la encuesta sobre por qué contestan lo que contestan, con lo cual no podemos decir a ciencia cierta a qué obedece ese cambio en los resultados que estamos obteniendo, pero si uno mira lo que recogemos en otras respuestas, hay algunas pistas interesantes. Podemos hablar más adelante sobre lo que es la evaluación de la gestión del gobierno en varias áreas que están digamos, recibiendo juicios relativamente críticos por parte de los representantes de las empresas, y también hay una visión más preocupada respecto a la situación de las propias empresas en relación sobre todo a sus niveles de rentabilidad, en donde ahí también ha habido cambios sensibles respecto a lo que eran en relevamientos anteriores. ¿A qué están viendo que responde esa baja de rentabilidad, esa preocupación? Allí tenemos, para repasar un poco los números respecto a la situación, digamos, las respuestas en relación a la empresa en particular, ¿no? Nosotros les preguntamos sobre la situación general de su empresa y ahí las respuestas de vuelta vuelven a predominar los que contestan que la situación de la empresa es más o menos igual. Y no cambió tanto respecto a abril el porcentaje que opina que está mejor y el que opina que está peor. Si uno toma el saldo neto de respuestas mejor versus peor, en esta pregunta está casi empatado. Entonces tenemos un saldo neto ahí prácticamente nulo. Cuando decía antes, respecto a la evolución de la situación económica, el saldo neto es ampliamente positivo, es 18%. Entonces, un poco por ahí va que las empresas están siguiendo de atrás un poco esa mejora que sí constatan en el entorno económico. Cuando les preguntamos en particular qué sucede con su rentabilidad, hay un 43% que dijo que su rentabilidad ahora es menor que un año atrás, y cuando les preguntamos qué piensan que va a pasar con su rentabilidad el año que viene, las respuestas son un poco mejores, pero hay solo un 25% que está indicando que entiende que su rentabilidad va a ser mejor el año que viene que este. Entonces, por más de que otras preguntas, las respuestas a otras preguntas muestran empresarios un poco más optimistas respecto a los niveles de actividad para el año que viene, entienden que sus empresas van a crecer, que van a tener más producción. En ese punto, en el de la rentabilidad, se observa un deterioro en la evolución histórica y también perspectivas bastante moderadas, si uno quiere, mirando hacia adelante. Y ese es un elemento que a nuestro juicio es clave para entender un poco el ánimo o el clima de expectativas que estamos en general recogiendo en esta encuesta. Va a ser interesante saber un poco más a propósito de qué otras cosas, además de la rentabilidad, están preocupando, ¿no? Sí. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la economista de la consultora Deloitte, Tamara Yandi. No se vayan. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui
segundo bloque de Claves Económicas y seguimos con la economista de la consultora Deloitte, Tamara Yandi. Y estamos hablando acerca de cómo acerca de la encuesta de expectativas empresariales que realizan 2 veces al año y acerca de cómo los empresarios están viendo las propias empresas. Y en esta entrega la expectativa de mayor producción de las firmas hubo un aumento. ¿Cómo lo están viendo eso? Sí, es cierto eso es bastante consistente con este panorama que estamos viendo de reactivación de la economía. Cuando le preguntamos a las empresas sobre cómo ven sus planes de producción para el año que viene, es cierto que siguen siendo mayoría, un 50% dice que ven niveles de actividad más o menos similares a los de este año, pero subió a 42% el porcentaje de los que responden que ven una perspectiva de mayor actividad o prevén una perspectiva de mayor actividad en su empresa el año que viene, y bajó a 8% los que prevén menores niveles de actividad, con lo cual ahí de vuelta el saldo neto entre las respuestas, quienes dicen que va a haber mayor producción o actividad en sus empresas y los que dicen que va a haber menor actividad, es de hecho ampliamente positivo, es 34% ese saldo neto positivo, que es el más alto que teníamos de vuelta desde el 2010-2011 aproximadamente. Decía antes, sigue habiendo un 50% que indica niveles de actividad más o menos igual. Esto hace un poco también poner, digamos, no estamos en un clima de euforia acá, claro. pero de todas formas es una señal bastante positiva y consistente con un panorama de una economía que, al igual que este año, debería seguir creciendo el año que viene. Y en materia de puestos de trabajo concretamente, ¿qué es lo que están previendo las empresas, teniendo en cuenta esa perspectiva también, de que hay muchas que piensan aumentar su producción? Bueno, a ver, ahí está pasando un poco lo mismo que se ve en las estadísticas oficiales respecto a lo que estamos viendo en este último tiempo, que es crecimiento de la economía sin crecimiento del empleo. Ahí, de hecho, estas mismas empresas que se muestran, digamos, bastante optimistas respecto a planes de producción o actividad para el año que viene, no han variado demasiado sus respuestas respecto a cómo imaginan su dotación de personal el año que viene. De hecho, si vamos a números concretos, un 24% de hecho sigue diciendo que piensa que el empleo en su empresa, la dotación de personal en su empresa va a ser menor el año que viene de lo que es ahora. Un 11% solamente indica que va a aumentar, y esos números esencialmente se han mantenido prácticamente sin cambios en las últimas 2 o 3 ediciones de la encuesta, con lo cual es un panorama que muestra con bastante claridad empresas reticentes a aumentar la dotación de empleo. También hay otra pregunta en la encuesta, que hace referencia a los planes de contratación y si los está revisando al alza o a la baja. ¿Y hay solo un 5% de los encuestados que dice que está revisando al alza sus planes de contratación. De hecho, digamos, la mayoría o no los está revisando, o si está haciendo revisiones es para menores contrataciones que lo que manejaba algún tiempo atrás. ¿El empleo está operando, como una variable de ajuste de la productividad de las empresas? Y eso si uno mira las diferentes respuestas a las preguntas de la encuesta, es un poco la conclusión que saca, ¿no? Con rentabilidad bajo presión, como veíamos antes, probablemente deteriorándose respecto a los niveles de años anteriores, las empresas tienen por delante un panorama en el que ven una perspectiva de aumento de su producción, pero están tratando de lograr ese aumento de la actividad sin nuevas contrataciones, cuidando el panorama de costos salariales y tratando entonces de incrementar la productividad de la dotación de personal que tienen. Eso también se ve, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos sobre los principales desafíos que entienden estos empresarios que tienen sus empresas, y ahí los costos siempre rankean en primer lugar, pero es bastante ilustrativo ver cómo viene trepando en ese ranking el tema de reestructura de procesos, introducción de tecnología, ese, digamos, conjunto de temas. Hoy es el tercero en el ranking de menciones entre estos 335 empresarios relevados, cosa que antes no era así. También estamos preguntamos específicamente a las empresas si están introduciendo tecnología ahorradora de mano de obra, y ahí las respuestas fueron mayoritariamente indicativas de que sí, hay una tendencia hacia ese lugar.
Y eso ya puede estar jugando e impactando en las cifras de desempleo del país y en lo que estamos viendo en el mercado laboral concretamente. ¿Es un fenómeno tan fuerte quizás como para eso? A ver, no estamos diciendo acá robots, sustitución de solo empleo simplemente claro. Es una pregunta acerca de tecnología ahorradora de mano de obra. Hay un 20% que contesta que sí lo está haciendo y en forma significativa, un 45% dice que sí lo está haciendo en forma moderada. Si uno combina esto con la priorización del tema de procesos, probablemente estas respuestas en muchos casos no son más que cuidar los procesos, buscar mejoras de productividad donde haya espacios y nuevamente tratar de que el aumento de las ventas se pueda lograr con la dotación de personal existente y no aumentando el empleo. En preguntas más de fondo acerca de realmente sustitución de trabajadores por productos más automáticos, digamos, esas son tendencias subyacentes que sí están siendo ampliamente debatidas en nuestra profesión e incluso acá también en Uruguay. Son tendencias de más a largo plazo. En este caso estamos hablando de un horizonte de corto plazo en donde la preocupación más evidente que surge de esta encuesta es una preocupación por la rentabilidad y una búsqueda de mejoras de productividad para lograr acompañar el aumento de las ventas con mejores niveles de rentabilidad. Además de la baja de rentabilidad que hablabas, ¿qué otros problemas están viendo los empresarios? Bueno, decía ahí respecto a los principales desafíos que mencionan las empresas, el incremento de costos es el que se lleva la mayor parte de las menciones, costos salariales, pero también probablemente otro tipo de costos. Competencia creciente se ubica en el segundo lugar, pero es una preocupación digamos que no ha mostrado grandes cambios respecto a lo que eran ediciones anteriores de la encuesta. Y lo mismo respecto a, hay una de las opciones que nosotros manejamos que es escasez de demanda, que es una preocupación que había tenido un impulso muy grande cuando la economía se estancó. Sí. Lógicamente las empresas estaban mirando con preocupación que sus ventas estaban enlentecidas y digamos, mirando con preocupación una posible merma en la capacidad de consumo de sus productos. Esa preocupación se ha ido atenuando, ha bajado en el ranking de los desafíos que declaran tener las empresas. Eso es consistente con una economía que vuelve a crecer y, como decía antes, rediseño de procesos está creciendo allí entre los desafíos. ¿Hay algún otro factor que juega además de eso, no? Bueno, está también el tema de la evaluación de la gestión del gobierno, que es un tema en sí mismo. Es otro de los aspectos que tú mencionabas, miden concretamente en el informe. Más allá de la situación, de la evaluación general, también, digamos, hacemos preguntas concretas sobre la gestión del gobierno en diversas materias y ahí también hay algunas claves de temas que son de preocupación para los empresarios. Eso, si querés, mejor lo dejamos para el tercer bloque. Nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con la economista de la consultora Deloitte, Tamara Yandi. No se vayan. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya Tercer bloque de claves económicas y seguimos con la economista de Deloitte, Tamara Yandi. Vamos a dedicar este bloque a hablar acerca de la evaluación que hacen los empresarios acerca de la gestión del gobierno. Del total de las respuestas, un 58% desaprueba la gestión frente a una aprobación de solamente 6%. ¿Cómo hay que leer esto en relación a lo que ocurrió en otras encuestas, como hablábamos? Sí, a ver, que los empresarios, al menos en nuestra encuesta, mantienen juicios bastante críticos de la evaluación de la gestión en relación a la gestión del gobierno, no es novedad. De hecho, es algo que venimos recogiendo de forma bastante sistemática en los últimos relevamientos. No ha habido, digamos, un cambio significativo en esta materia. Venimos de varias mediciones, 4 o 5 mediciones con niveles de desaprobación relativamente altos y niveles de aprobación de la gestión relativamente bajos en los niveles que tú decías, en torno de 6%. Ahora, cuando miramos esa evaluación abierta por temas o grandes áreas, ahí hay matices bastante diferentes y ahí sí hay cambios respecto a lo que han sido los juicios de los empresarios respecto a la gestión del gobierno en ediciones anteriores de la encuesta. Siguiendo con la perspectiva más bien
bien general, Tamara. La evaluación que hacen los empresarios es peor que, por ejemplo, la que hacían en el gobierno pasado, en el gobierno de Mujica. Hoy en día. A ver, en el gobierno de Mujica hubo momentos de desaprobación en torno al 60% también, o sea, hubo fluctuaciones y hubo momentos en los que llegó a ese nivel, es cierto, después tendió a bajar la desaprobación y estos niveles son claramente más altos que los que estamos viendo. Que lo que estábamos viendo, por ejemplo, en la encuesta de octubre de 2015, cuando Tabaré estaba en su primer año de gobierno, sí, respecto ahí, estos juicios son notoriamente más críticos. Pero respecto a los que tenía Mujica en 2013, 2012, 2013, no son tan distintos. Y respecto ahí, cuando entramos por área de evaluación, quizás convenga ver qué es lo que le preguntan ustedes a los empresarios para darse cuenta de qué conforma esa evaluación del gobierno, ¿no? A ver, lo que comentaba recién es una calificación general y no surge de la sumatoria de lo que responden respecto a las áreas temáticas, ¿no? Pero son preguntas complementarias. Nosotros le pedimos que califique la gestión del gobierno en diferentes dimensiones, mayormente económicas, ¿no? Y listamos una serie de opciones: promoción de la inversión, crecimiento económico, inflación, inserción externa, competitividad, evolución del desempleo, situación fiscal, seguridad pública, educación. Bueno, grandes temas de la agenda, mayormente económicos, pero también de la agenda más de interés general del país. ¿Y cuáles son los que los empresarios ponen las mejores notas y las peores? Mira, tradicionalmente las mejores notas han estado en el área de promoción de inversión, de crecimiento económico. Esas son áreas en las que en general el gobierno recibe las mejores calificaciones y donde los juicios críticos, o sea, los que dicen que la gestión ahí es mala, son porcentajes realmente pequeños. En esta edición, de hecho, mejoró un poco respecto a la edición anterior la calificación en materia de crecimiento económico, tanto ahí como en promoción de la inversión. Quienes dicen que quienes califican la gestión como mala son 11 y 12% respectivamente, y los juicios son mayormente o positivos o más bien neutros. El destaque de esta encuesta ha sido la mejor calificación de la gestión en materia de inflación, que eso vino de la mano naturalmente de la caída fuerte que ha tenido la inflación en este último año, después de alcanzar niveles de 10% el año pasado. Las empresas reconocen una mejor gestión en materia de inflación y de hecho fue la dimensión con mejor evaluación por lejos. Ahí el porcentaje de respuestas positivas o favorables respecto a la evaluación de la gestión fue de 67%, creo que es un porcentaje que nunca recibimos para ninguna otra área en la historia de esta empresa, de esta encuesta, perdón. Y después, recorriendo las otras dimensiones más bien económicas, en lo que hace a la situación fiscal, los juicios o la evaluación de los empresarios sigue siendo mayormente crítica allí, y también se ve un deterioro respecto a la edición anterior de la encuesta en lo que es la calificación de la gestión en materia de inserción externa. Ahí posiblemente todos los temas de agenda que hemos tenido en estos meses, en la dificultad, digamos, de avanzar en una agenda más clara de inserción internacional por parte del país, bueno, también están siendo, digamos, jerarquizados en esta encuesta por los empresarios como uno de los temas en donde quizás está deteriorándose la gestión. En desarrollo de infraestructura, por ejemplo, que es otro de los temas que ha estado en debate últimamente. Sí, desarrollo de infraestructura es un área en donde la calificación de los empresarios de la gestión tradicionalmente ha sido bastante crítica. En la encuesta pasada el 67% decía que calificaba como mala la gestión en esa materia. En esta edición el 65% tiene una visión negativa, con lo cual realmente ahí no ha habido muchos cambios y es otra de las áreas en donde la visión es bastante crítica. Y después, yendo a más evaluaciones más generales en torno a educación o seguridad pública como políticas públicas general, sigue siendo educación una preocupación, sin duda, ¿no? Educación y seguridad pública, de hecho, han históricamente liderado en este ranking como las áreas en donde la visión es más crítica, que tiende a coincidir también con la visión de la opinión pública en general, donde en general estas son dos áreas de preocupación importante. Y esas respuestas también son consistentes con las respuestas a otra pregunta que hacemos,
que refiere a qué asuntos debería priorizar el gobierno, a juicio del que está respondiendo la encuesta, y ahí mejorar la educación, mejorar la seguridad pública, siempre aparece en el lugar número 1 y número 2. El lugar número 3 se lo lleva a mejorar la situación fiscal. Donde ahí, digamos, se deja entrever en estas respuestas que todavía, digamos, hay una preocupación acerca de que el resultado fiscal no ha tendido a mejorar en forma sustantiva y donde en particular varios de los analistas económicos como nosotros tenemos bastantes dudas acerca de cuán factible es ver una mejora sustantiva de la situación fiscal en lo que queda del periodo de gobierno. Sobre todo por la meta también que está, ¿no? Y las cifras actuales que tenemos en torno a un déficit de 3,6% del PBI, estamos hablando de que el gobierno se plantea llegar a un 2,5%. Entonces para el final del periodo, y evidentemente eso no lo están viendo los empresarios, ¿no? El otro tema a destacar en las respuestas de la encuesta es que cuando preguntamos sobre cambios de política económica, no los que uno desearía ver, sino qué cambios entiende que va a haber en materia de política económica el próximo año. Ahí es bastante contundente, digamos, son las respuestas en señalar que no esperan grandes cambios en 2018. De hecho, hay un 57% de los empresarios que responde espero escasos cambios en materia de política económica el año que viene. ¿Y ahí qué connotación le dan? ¿Es bueno o es malo el cambio en ese mira, sentido? En realidad lo que es malo es que hay un 29% que espera un leve deterioro y solo un 12% espera una leve mejora. Los extremos, los de fuerte, son pocos. Y en relación a lo que respondió el año pasado, ¿cómo fue eso? En relación a la encuesta de abril, de hecho, está aumentando 5 puntos los que esperan un ligero deterioro en la política macroeconómica, y eso fue esencialmente en detrimento de los juicios neutros. Las respuestas de escasos cambios bajaron de 63 a 57% en esta oportunidad. Pero en definitiva es un panorama en donde los empresarios parecen estar esperando, digamos, pocos cambios para el año que viene en materia de política económica, y por lo que decía antes, un escenario de relativa continuidad de este crecimiento moderado que ha tenido la economía en 2017, que seguiría en 2018, y con las preocupaciones de las empresas manteniéndose en torno a los temas que conversábamos, ¿no? Los costos laborales, el desafío de mejorar la productividad y el desafío también de lograr que haya una mejora de la rentabilidad acompañando a ese mayor nivel de actividad en la economía. Bueno, muchas gracias, Tamara Yandi, economista de la consultora Deloitte. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y a la vuelta volvemos con el cuarto bloque de Claves Económicas. No se vayan.